Por eso estamos charlando o vamos a charlar, mejor dicho, ¿sí? Aquí en la mañana del centro con Gabriela Troiano, que es, digamos, quien está al frente de Ready también, porque, bueno, obviamente las distintas instituciones, talleres y demás que tienen que ver con la discapacidad volvieron a movilizarse a partir de las últimas noticias que se fueron conociendo. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día, gracias por conectarte con nosotros. Aquí Eduardo te saluda nuevamente de Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Un gusto compartir con vos y con la audiencia estos temas que son tan importantes que conozcamos, ¿no? Por supuesto que De sí. cómo se va manipulando toda la situación en el caso de los sectores en situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, y cómo uno ve que a veces los ciudadanos, las personas, los argentinos, las argentinas no alcanzamos a dimensionar lo que sucede, ¿no? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces es como que todo queda medio en el medio. Pero este proyecto que se presenta en realidad es un intento más de bajar la ley de emergencia, la situación de emergencia de las personas con discapacidad. Viste que la vetaron, Sí. trataron de que caiga, después no la reglamentaban, ahora reglamentaron una parte, dejaron la parte de los prestadores y los profesionales, lo que tiene que ver con la actualización de los montos. eh, de asignación de las prestaciones sin determinar, bueno, y ahora hacen esta presentación que es una modificación no solamente de esa ley de emergencia, sino de la ley 24901, que es la ley que garantiza la prestación del 100% a las personas con discapacidad en sus tratamientos. Modifican de vuelta el tema de las pensiones no contributivas, vuelven a hablar de invalidez laboral, es un concepto muy vetusto que hace en Argentina varios años que se viene trabajando sobre eso. Tal es así que después de que se aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el 2008 y después se le da rango constitucional en el 2014, se modifica el Código Civil teniendo en cuenta este tema y donde se plantea el tema de la reparación integral, y en este sentido las personas con discapacidad ingresan dentro de este tema de reparación integral porque no solamente le es muy difícil acceder al trabajo, el Estado no cumple con el cupo laboral, sino que además el tener esta pensión es la puerta a poder gozar de un programa que es el Incluir Salud, que no es muy bueno, pero es lo único que garantiza el acceso a los medicamentos y a los tratamientos de las personas con discapacidad que están en una situación económica donde al no tener trabajo no pueden afrontar, digamos, la vida, ¿no? Por lo que tenemos entendido, de acuerdo a lo que estuvimos charlando con representantes de talleres protegidos, el monto no aumentó de lo que perciben los operarios. O sea, se sigue... Desde el año 20 diciembre del 2023 no aumentó, son 28.000 pesos, así como lo escuchan, Sí. 28.000 pesos a los operarios de talleres protegidos, pero tampoco se le aumentó ni a los transportistas, ni a las profesionales, digamos. Entonces todo el sistema va colapsando y se corta en donde es más delgado, ¿no? En la misma persona con discapacidad. Porque imagínate que si no tenés un auto, o no tenés transporte accesible para movilizarte, tenés que quedarte encerrado en tu casa, con lo cual implica que esa persona, niño, niña, adulto, no tiene posibilidad ni de acceder a la educación, ni de acceder a la salud, ni de acceder a la cultura, digamos, todos los derechos que tienen el resto de las personas no estarían disponibles para las personas con discapacidad, para los niños y niñas con discapacidad, para las mujeres. Bueno, es toda una situación bastante engorrosa, ¿no? Pensemos en una mujer con discapacidad embarazada que tenga que movilizarse y que su obra social, al estar desregulada, porque es lo que quieren hacer,
no les brinde el transporte, la movilización para acercarse al hospital o al lugar público donde la puedan atender o hacer los controles. O sea, hay situaciones que se van agravando, ¿no? Y que ya lo vivimos con lo que fue, que vuelven a ponerlo en esta ley, con el tema de las auditorías, que eran auditorías no accesibles para personas con discapacidad. Eran auditorías más pensadas para una persona sin discapacidad. Claro. Es más, hubo lugares que eran una plaza donde se los recibía. Tampoco tienen en cuenta, por ejemplo, si la persona con discapacidad tiene una discapacidad que la hace estar postrada en la cama, también se tenía que movilizar al lugar para acercar los estudios. No se tiene en cuenta que si vos pedís la realización de un estudio en un hospital público, con suerte te demoran 3 meses. Y acá te piden, te dicen que justamente el plazo para entregar todos los estudios son 3 meses. Hay un montón de situaciones, digamos, que realmente obstaculiza el acceso a derecho a las personas con discapacidad. Nosotros estuvimos hablando y hoy, en este mismo momento, se está celebrando una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación con integrantes de la Comisión de Discapacidad, en donde participó la vicepresidenta del Comité de Discapacidad de Naciones Unidas, Amalia Gamio, con la cual tuvimos la posibilidad de solicitarle que nos envíe un video. Ella es relatora por Argentina ante el comité y está muy atenta a toda esta situación. Por supuesto que nos los envió, Redi participa activamente a nivel internacional en este envío, ¿no? de la información de todo lo que va aconteciendo en discapacidad en Argentina, y que después te lo voy a pasar, ¿Cómo no? Eduardo, por si lo Sí, sí. querés colgar en las redes y eso, porque la verdad es que está bueno escuchar la mirada de personas que no tienen nada que ver con el país, sino que lo analizan específicamente desde el punto de vista de los derechos que son considerados válidos a nivel internacional para cualquier país. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene más de 167 firmas de países, o sea que es casi el 95% de los países que integran Naciones Unidas han avalado esta convención, con lo cual es muy importante, muy significativo, y el gobierno parece que no toma nota de que esta convención, al tener un rango supranacional, el mismo rango o por encima de la Constitución, eh, es vinculante para el país, lo tienen que cumplir. Y que esto va a implicar también juicios y demandas que va a tener que solventar el Estado argentino. Entonces, y que además en el medio vamos a perder vidas, porque la verdad es que cuando la vida de una persona depende de un medicamento, de una rehabilitación, de un tratamiento, eh, esto es terrible porque no hay forma de reparar eso, ¿no? O sea, Gabriela, ¿por qué ha costado y viene costando tanto en estos últimos años? Bueno, ni hablemos por ahí de lo actual y más con esta contrarreforma que se quiere, digamos, llevar al Congreso. Pero ¿por qué ha costado tanto, le cuesta tanto, digamos, a la discapacidad el poder ganar derechos? ¿No? Que se han ganado, pero es siempre una lucha constante. Hace rato que te conocemos, que has trabajado dentro y fuera de la política por la discapacidad y siempre has tenido que lucharla para aprobar un proyecto o ahora para, en este caso también, que se consiga algún derecho, que se cumpla, que se porque en cumpla. este caso es el mismo gobierno que no quiere cumplir la ley. Entonces, fíjate el ejemplo que le da al resto de los ciudadanos argentinos, ¿no? Eh, cuesta mucho visibilizar a las personas con discapacidad como si sujetos de derechos, como que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otra persona. Simplemente quizás necesitan ayudas o apoyos para poder realizar algún tipo de tarea,
pero que pueden realizar las tareas de distinta forma. Cuesta verlo como un igual. Siempre, fíjate cómo se llamaba antes a la persona con discapacidad, se le decía minusválido, ¿no? Y creo que muchos, en su entender, en esa mirada también religiosa, ¿no? De que son angelitos, de que no consideran que es una persona que vive, que siente, que quiere hacer cosas igual que otro y que tiene la misma capacidad que cualquiera para hacer las tareas. Eh, no sé, esto es difícil a veces de entender, ¿no? Cuando escuchamos que dicen capacidades diferentes, es decir, capacidades diferentes tenemos todos, por eso algunos son periodistas, otros médicos, algunos ingenieros, eligen lo que quieren ser y lo hacen en función de lo que necesitan, van a requerir apoyos o no. Digo, yo siempre a mis alumnos les decía, si ustedes tienen que firmar un contrato, daba clase en ingeniería, y tienen que ir a China, van a tener que contratar a un intérprete, porque ustedes no van a tener forma, si no saben chino, de analizar un contrato. Ahora, ¿quiere decir que no tienen capacidad? No, quieren decir que necesitan un apoyo, que es un intérprete, que es lo mismo que le puede pasar, por ejemplo, a una persona sorda o a una persona ciega que requiere que alguien le lea un documento, ¿no? O un celular apto. ¿Qué pasa? Es que, claro, si yo, ponele, yo tengo discapacidad, Eduardo, pero trabajo, tengo la posibilidad de trabajar, entonces hay algunas cosas que uno las puede tener. Por ejemplo, pagar para tener en el celular, tener datos. Claro. Pero hay gente que no puede ni siquiera acceder a tener un celular. Entonces, estas cosas que para algunos sectores de la sociedad eh, le es común tener un celular y te dicen quién no tiene un celular, a nosotros desde Redi nos ha tocado atender personas que nos llaman para consultar y dicen, ¿ya puedo devolver el teléfono? Porque le pidieron a alguien prestado el teléfono. Claro. Y Sí, 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 muchas sí. veces personas con discapacidad, adultas mayores, que ya sus padres no viven y que, bueno, tienen que tener que afrontar el día a día y para eso son vendedores callejeros. Y fíjate lo que les pasa, porque no sé si viste, pero por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal, le pegan a las personas con discapacidad que están vendiendo en la calle, porque no permiten los vendedores ambulantes. Entonces es toda una situación muy compleja, muy terrible, una falta también muchas veces de solidaridad, ¿no? De ver que a cualquiera le puede pasar, que todos podemos estar en ese lugar y cómo deberíamos actuar. eh, Creo que eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos, ¿no? No ver a las personas con discapacidad con desprecio, ni como ángeles, ni sobreprotegerlos, ni endemonizarlos, digamos, sino como una persona que puede trabajar, que puede tener una vida autónoma, independiente, que para eso va a requerir apoyos. eh, Necesitará silla de rueda, necesitará bastón, necesitará tecnología, pero que lo puede hacer. Y ese es un poco el tema, ¿no? Fíjate el Sí. nombre que le ponen a la ley para terminar con el fraude, como que el fraude lo hacemos las personas con discapacidad. O sea, ellos tienen que garantizar algo que hace desde el 2023 que ingresaron y no lo están garantizando. Entonces la culpa la tienen las personas con discapacidad. Si no saben, pueden aprender. Incluso, yo digo, hay asesoramiento. En Naciones Unidas se puede asesoran acerca de los contenidos de la legislación para que estén conforme a la convención. También lo hace la Corte Interamericana. Entonces, a ver, hay apoyos para los gobernantes que no conozcan o que no sepan. Ahora, vos imaginate, ¿cuánto tiempo estuvo Spagnolo
como director en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que pasó, las coimas donde estuvo incluida la hermana del presidente, era abogado, conocía la legislación y sin embargo no la cumplían. Entonces, yo creo que hay cosas que si tienen que ser quien esté en una función de poder, tiene que ser ejemplo, ¿no? Entonces, este ejemplo es en todo. Desde que estás en una campaña electoral con una motosierra, digo yo, hay cosas que no pueden ser buenas, hay que, más allá de lo estomacal, digamos, que nos puedan producir uno u otro, nosotros tenemos que pensar con el corazón y con la cabeza, saber y tratar de ver cómo uno resuelve las cosas en su casa. Lo mismo tiene que ser a nivel nacional, porque en realidad nuestro país es como una casa muy grande en donde tenemos que estar todos, ¿no? Y que Gabriela, tenemos que cuidar. y hoy las principales problemáticas, y acá te lo quiero preguntar, ¿sí? Porque recién hiciste referencia a la salud, también obviamente el hecho de poder tener un trabajo, ¿sí? El ámbito laboral, pero ¿qué otras cuestiones más hoy preocupan y ocupan, ¿sí? A ustedes también como, digamos, como organización que lucha por estos derechos de las personas con discapacidad en este 2026? Bueno, fíjate que conjuntamente presentaron la ley de salud mental. El tema de salud mental eh, tiene que ver con la discapacidad, es una discapacidad psicosocial. El tema dentro de la ley de salud mental, la verdad que es para estudiarlo en profundidad. Se incorporan no solamente las personas que tienen una patología de salud mental, sino también aquellos que están en consumos problemáticos, con lo cual el consumo problemático muchas veces desencadena situaciones de salud mental. Es como que si alguien tiene, digamos, algún tema hereditario, esto lo va a disparar. Entonces, ahí hay una situación en donde la ley de salud mental de Argentina es muy buena, pero el gobierno, no hablo solamente de este gobierno, tampoco los anteriores, asignaron los fondos requeridos que están establecidos por la misma ley, que es un 10% del presupuesto, no están establecidos nunca lo dieron. Entonces, la persona o va al hospital o va al manicomio y cuando sale no hay punto intermedio de reconexión con la sociedad. Entonces, no hay casas de medio camino, no hay, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba han hecho algunos intentos y han funcionado muy bien, pero bueno, para eso se requieren fondos. Y también, por otro lado, también tenés que la circulación de todo lo que es eh, las drogas del consumo problemático tampoco son controladas, o sea, eh, circulan cada vez más por el país, y quien tiene la responsabilidad es el gobierno federal de todo eso. Entonces, por un lado no se ataca donde se tiene que atacar y el problema siempre es la ley, siempre está por encima de quien está administrando. Y no es así. Esta ley ha sido premiada y tomada como ejemplo en otros países del mundo y también digo que muchas veces desde la medicina, Eduardo, no se ve con una perspectiva de derechos humanos, porque lamentablemente muchas veces la universidad no da esa perspectiva y hay que empezar a saber entre todos que, que el conocimiento es integral, que cada uno aporta la solución de un problema desde las distintas disciplinas, ¿no? Y todo el tema interdisciplinario es esencial no solamente en la salud, sino a todo nivel. Pero fíjate que
qué loco, porque en la salud hay muchos actores que tienen que ver con el sector interdisciplinario, porque vos tenés el psiquiatra, el psicólogo, el acompañante terapéutico, el clínico, digamos, y después todas las especialidades que conforman necesariamente un grupo interdisciplinario. Pero a eso se le agrega algo que vos planteabas, ¿no? Que es también dónde uno vive, si trabaja o no trabaja, cómo es la situación familiar, digamos, son un montón de condiciones que aportan también a esa salud y que tienen que ser tenidas en cuenta. Y esto está contemplado en la Ley de Salud Mental y por eso es muy valioso. Y es muy valioso porque todo lo que tiene que ver con la institucionalización, más allá de salud mental o no, digamos la institucionalización en general, está comprobado que tiene algunas cuestiones que cuando la institucionalización se prolonga en el tiempo es perjudicial para las personas que están institucionalizadas y para los mismos profesionales y empleados que están en las instituciones. Y empiezan a pasar cosas que no tienen que pasar y que han pasado mucho. Lamentablemente muchas veces se ocultan, pero nosotros estamos en mucho conocimiento de abusos que se producen dentro, desde maltratos a abusos sexuales que se producen dentro mismo de las instituciones, de mujeres que son esterilizadas. Bueno, hay una multiplicidad de cuestiones o muchas mujeres que, niñas, que quedan embarazadas y no se sabe quién es el papá, ni se averigua. Entonces, bueno, por eso digo, hay muchas Sí, cuestiones son unas que, cuantas. que claro, que hay que poder ver y es complejo el análisis, pero hay que saberlo porque, porque cada uno damos nuestro aporte, nuestro granito de arena, desde las organizaciones de la sociedad civil que atienden toda esta problemática, cuando en realidad debería ser el Estado. Y bueno, hay organizaciones, digo yo, que lo hacemos a corazón y pulmón, eh, porque, bueno, porque tenemos también la experiencia como personas con discapacidad de lo que pasa y la sensibilidad para saber que esto es una lucha colectiva. Gabriel, Y cuanto sí. más seamos, más rápido vamos a avanzar para todos, ¿no? Cuanto todos podamos gozar de más derechos, mejor vamos a estar socialmente. Gabriela, bueno, agradecerte como siempre por interiorizarnos un poco más de estas cuestiones, ¿no? Que uno va consumiendo en los medios, pero nos gusta, bueno, conocer un poco más en profundidad de qué es lo que estamos leyendo o qué es lo que estamos, o de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, o sea, leemos títulos, leemos una bajada y por ahí no entendemos de la profundidad de la cuestión más, digamos, para el colectivo de las personas con discapacidad. Bueno, gracias. Gracias, Eduardo, por siempre estar ahí divulgando y bueno, a disposición siempre. Muchas gracias, que sigas muy bien, muy amable. Un Gabriela cariño a la Troyano audiencia, charlando gracias. con nosotros aquí, en este caso la presidenta de Redi, dialogando en esta mañana del centro con nosotros. Antes de hacer una nueva tanda, quería compartirles una información. Redi, bueno, que es la red de personas con discapacidad, ella es la presidenta a nivel nacional, estamos hablando, ¿no? Y bueno, para tratar de entender un poco más, porque es como una suerte ahora de contrarreforma a la reforma, ¿sí? Que se había presentado, o mejor dicho, no, corten, no es así, es una reforma, ¿sí? O una contraley a la ley que se había aprobado recientemente. Es una ley que se aprobó, una ley que superó vetos, una ley que se ratificó, se confirmó, pero no se está cumpliendo. De acuerdo a lo que nos decían recientemente, han cobrado los operarios 84.000 pesos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, es decir, 28.000 pesos, monto antiguo, cuando hoy ya deberían estar cobrando ciento y pico mil pesos. ¿Sí? Imagínense, acá se armó un revuelo en Chivilcoy porque una empleada municipal mostró un recibo de sueldo de 300 y pico mil pesos
y se armó todo un revuelo por lo que gana, por lo que no gana. O sea, aquí estamos hablando de que les están pagando 28.000 pesos y van a pasar a 128.000 o 140.000, no sé, 130.000, ahora no me acuerdo bien el monto. O sea que tampoco es nada, ¿no? Convengamos. Para ellos es mucho, de 28.000 a 140.000, 143.900, acá lo tengo. O sea, para ellos es mucho de 28.000 pesos a 143.900, pero convengamos que al día de hoy es nada, ¿no? Digo, por los gastos que uno tiene. Vamos, si tenemos que poner un ejemplo, imagínense que hay personas aquí en la ciudad de Chivilcoy que justamente o injustamente, aquí después queda, digamos, determinarlo, si justamente o injustamente están pagando, eso es lo que están pagando hoy de energía eléctrica, ponele, o de gas, o sea, me refiero a 150.000 pesos. Después, bueno, entramos en la evaluación si está bien que paguen eso o no, pero es lo que están pagando, por ejemplo, por un servicio, imagínense. Recientemente se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de FETAP, ¿sí? Que es la Federación de Trabajadores Protegidos en la ciudad de Necochea, donde se hizo lectura de las acciones que la Federación realizó durante el año pasado y lo que va del corriente. Además se hizo lectura del balance y se eligió a las nuevas autoridades, así que tal como ya se venía presagiando, se venía presintiendo, Darío Corrao, del Taller Dignidad de Chivilcoy, actualmente tesorero del Taller Dignidad de Chivilcoy, se convirtió en el nuevo presidente de la Federación de Trabajadores Protegidos de la provincia de Buenos Aires. Y ha quedado como vicepresidente Mónica Beatriz Pizarro, de Todos para Ellos de Necochea. El secretario es Ramón Oscar Tancredi, de Atiadim, en la ciudad de Chivilcoy, y el prosecretario Enrique Mustabatsky, de Talita Cum Lavallol. ¿Sí? Enrique Muntabsky, vamos a leerlo como corresponde, del taller protegido Talita Cum Lavallol. El tesorero Luis Emilio Houlard, de Alborada, Bahía Blanca. ¿Sí? Por nombrarle los principales cargos de la comisión directiva, y el protesorero es Eugenio Mauricio Orozco, de Apiat Cañuelas. Pero Darío Corrao, tesorero en este momento del taller protegido Dignidad, se convirtió en el nuevo presidente de la Federación de Talleres Protegidos de la provincia de Buenos Aires, bueno, tal como lo veníamos presagiando, vislumbrando que iba a ser así, ¿no? Digo, por toda la tarea que viene realizando Darío en Dignidad y también a través de FETAP, toda la exposición también que viene teniendo, el ser la cara visible también de FETAP en cada uno de los lugares donde lo convocan, Senado, diputados y demás reuniones. Bueno, ahora se ha confirmado entonces que se ha convertido en el actual presidente. Vamos a hacer una pausa aquí en la mañana del centro, una nueva pausa, y a la vuelta la seguimos también con más información y con más entrevistas, principalmente y fundamentalmente. Ya estamos. Espacio